Audiolibro Presentación Nueva Medicina Germánica. Autor Rike Hirt-Hammer, doctor en medicina y teólogo. Música Melodía arcaica, Man Studenten München, compuesta por el doctor Rike Hirt-Hammer. Capítulo 3. La tercera y cuarta ley biológica de la naturaleza. Locución: Josep María Subirá i Vallès, divulgador, escritor y facilitador de salud. La tercera ley biológica de la naturaleza. El sistema ontogénico de los programas especiales de la naturaleza con sentido biológico SBS. SBS con proliferación celular en fase CA, cáncer, y SBS con reducción celular o alteración de la funcionalidad en fase CA. La brújula de la germánica nueva medicina. Desde el punto de vista de la medicina oficial, toda proliferación celular es un tumor. Esta interpretación es falsa. Basándome en la primera y segunda leyes biológicas de la naturaleza, así como con la ayuda de la embriología, llegué a descubrir la tercera ley biológica de la germánica nueva medicina. Esta ley nos permite comprender por qué hay dos tipos de proliferación celular. Distinguimos entre la proliferación celular inicial, es decir, de tejido en exceso, tumor, en el tejido arcaico regido por el cerebro antiguo en la fase de conflicto activo, y la proliferación celular de los tejidos regidos por el cerebro nuevo, es decir, la regeneración de necrosis y úlceras de la fase CA precedente en la fase de solución de conflicto. Este último no puede ser considerado como tumor, sino como regeneración celular. Asimismo, descubrí que cada uno de estos tipos de tejidos está gobernado por una zona concreta del cerebro y que reaccionan a conflictos muy determinados, ya sea mediante un aumento, una destrucción celular o una alteración funcional a nivel orgánico. Hoja embrionaria interna, endodermo. La hoja más arcaica de nuestro cerebro es el tronco cerebral. En lo esencial, gobierna el conjunto del tracto intestinal, con excepción de las partes ectodérmicas que migraron más tarde, y de los órganos derivados del intestino, como por ejemplo los alveolos, el hígado, el páncreas, el útero, la próstata, los túbulos colectores del riñón o las glándulas salivares de la boca, etc. Los conflictos biológicos que afectan a estos órganos siempre están en relación con el bocado, los conflictos biológicos más arcaicos. Se trata de conflictos por no poder conseguir hacerse con el bocado deseado, no poder tragarlo o tragar algo que no es deseado, no poderlo movilizarlo, digerirlo o evacuarlo una vez digerido. En un sentido más amplio, además del bocado de alimentos, se puede tratar de un bocado auditivo, una información, un bocado visual, una imagen, un bocado de aire, la respiración, un bocado de agua, como en el caso de un conflicto de existencia o de refugiado. El programa especial SBS, que se pone en marcha con un conflicto biológico de este tipo, tiene una evolución bifásica. Si se resuelve el conflicto en los tres niveles: psique, cerebro y órgano. A nivel orgánico, crecimiento tumoral en fase de conflicto activo, fase CA. Sentido biológico en la fase CA. Destrucción del tumor mediante tuberculosis en fase de solución-restitución, fase PCL. Hoja embrionaria media, mesodermo. Los órganos pertenecientes al mesodermo, desde el punto de vista de la historia evolutiva, deben dividirse en dos grandes grupos: el mesodermo antiguo, gobernado por el cerebelo, y el mesodermo nuevo, gobernado por la sustancia blanca del cerebro. Órganos del mesodermo antiguo: dermis o corion, del cual derivan las glándulas mamarias, la pleura, el peritoneo y el pericardio. El tipo de conflicto biológico que afecta a estos órganos es el conflicto de ataque contra la integridad. El programa especial SBS, que se pone en marcha con un conflicto biológico de este tipo,
tiene una evolución bifásica si se resuelve el conflicto en los tres niveles: psique, cerebro y órgano. A nivel orgánico, crecimiento tumoral en fase de conflicto activo, fase CA. Sentido biológico en la fase CA. Destrucción del tumor mediante tuberculosis en fase de solución-restitución, fase PCL. Órganos del mesodermo nuevo. Neuroglía. La neuroglía son un conjunto de células que acompañan a las neuronas para ayudar a su adecuado trabajo. Tejido conjuntivo, esqueleto, musculatura estriada, como el miocardio. También musculatura estriada es la de los músculos esqueléticos. Ganglios linfáticos, vasos sanguíneos y linfáticos, parénquima renal, parénquima ovárico, parénquima testicular. El parénquima es el tejido de estas estructuras. Cuerpo vítreo del ojo, en parte mesodermo y en parte ectodermo. El tipo de conflicto biológico que afecta a estos órganos es el conflicto de desvalorización. El programa especial SBS que se pone en marcha con un conflicto biológico de este tipo tiene una evolución bifásica, si se resuelve el conflicto, en los tres niveles: psique, cerebro y órgano. A nivel orgánico, necrosis en fase de conflicto activo, fase CA. Regeneración de la necrosis en fase de solución de conflicto, fase PCL, con la colaboración de las bacterias. Sentido biológico al final de la fase PCL. Hoja embrionaria externa, ectodermo. Las partes ectodérmicas de nuestro organismo están dirigidas por la corteza cerebral. El programa especial SBS que se pone en marcha con un conflicto biológico de este tipo tiene una evolución bifásica si se resuelve el conflicto y sincrónica en los tres niveles: psique, cerebro y órgano. Debemos dividir estos órganos en dos grupos: los órganos que en la fase de conflicto activo hacen una úlcera y en fase de solución una regeneración del tejido ulcerado, por ejemplo, epidermis, conductos galactóforos, los que llevan la leche en la mama de la mujer, vagina, cuello, hiportio uterino, vesícula seminal, pelvis renal, uréter, uretra, vejiga, recto, retina, arterias y venas coronarias, conductos biliares y pancreáticos, íntima de venas y arterias coronarias, etc. Los conflictos biológicos que afectan a estos órganos son, por ejemplo, conflicto de territorio y conflicto de separación. Los órganos que en la fase de conflicto activo tienen una alteración funcional y en la fase de solución de conflicto una recuperación total o parcial de la funcionalidad, por ejemplo, los islotes de células alfa del páncreas y del hígado, conflicto miedo-asco con hipoglucemia, bajada de azúcar en la sangre, islotes de células beta del páncreas, conflicto de resistencia con reducción de la insulina o hiperglicemia, aumento de azúcar en sangre, igual a diabetes. El sentido biológico se encuentra en la fase CA. Ciertos órganos, como la mama, tienen partes que pertenecen a diferentes hojas embrionarias, con lo que la cosa se complica un poco. La mama, sus diferentes orígenes embriológicos y sus diferentes SBS. 1. Dermis o corion, mesodermo controlado por el cerebelo, conflicto de ataque contra la integridad, conflicto de sentirse sucio, feo o deformado, por ejemplo después de una amputación de mama. Fase CA, crece un melanoma, carcinoma adenoide. Fase PCL, calcificación tuberculosa que huele mal cuando se abre la epidermis. 2. Epidermis, ectodermo controlado por la corteza cerebral. Conflicto de separación, de sentirse arrancado del contacto corporal. Fase CA, úlcera de epidermis con hiposensibilidad, neurodermitis. Fase PCL, restitución celular con enrojecimiento, inflamación y picor, exantema e hipersensibilidad, incluso dolor. Crisis epileptoide, ausencia sin dolor. 3. Glándulas mamarias. Mesodermo controlado por el cerebelo, conflicto de preocupación o conflicto de disputa. Fase CA, carcinoma mamario adenoide llamado cáncer de mama, tamaño determinado por la duración y la intensidad del conflicto. CL, el tumor detiene su crecimiento. Fase PCL, dos posibilidades. A. Solución biológica. El tumor se elimina mediante calcificación tuberculosa si hay micobacterias bajo la piel intacta con mínimo edema.
dolor solo al final de la fase PCL. En tanto en cuanto el nódulo no sufra ruptura por una biopsia, se destruirá por sí mismo mediante una inofensiva calcificación tubeculosa y solo quedará una caverna. En el caso de que el tumor sea periférico, puede presionar hacia afuera y supurar a través de pequeñas aperturas de la piel. Con síndrome, la inflamación de la mama y la secreción pueden aumentar significativamente. B. Solución no biológica. El tumor se encapsula y permanece en el sitio. 4. Conductos galactóforos. Ectodermo controlado por la corteza cerebral. Conflicto de separación, de sentirse arrancado del contacto corporal. Fase CA. Ulceración de conductos, al mismo tiempo parálisis sensorial que puede involucrar a la piel externa de la mama y el pezón. La piel es insensible en la localización específica. Fase PCL. Regeneración del tejido ulcerado con inflamación. La sensibilidad regresa con hipersensibilidad. Sensación desagradable, incluso dolorosa y picor. Crisis epileptoide. Ausencia sin dolor. Complicación con síndrome. Conflicto simultáneo de existencia. 5. Costillas. Mesodermo controlado por la sustancia blanca. Conflicto de desvalorización, por ejemplo, por amputación de mama. En las costillas y las vértebras que están a la altura de las mamas se proyecta la valorización que se tiene del propio pecho. Fase CA. Osteolisis, necrosis ósea. Fase PCL. Recalcificación ósea con inflamación. Si se hace una punción incidiendo el periósteo, se provoca un osteosarcoma. El denominado cáncer ductal es con mucho el más frecuente, 70-80%. Sin embargo, esta denominación de la medicina oficial es falsa, pues no se trata de cáncer en ningún caso. El llamado cáncer ductal es en realidad la fase de solución de un conflicto de separación. Por ejemplo, una mujer puede sufrir este tipo de conflicto al ser abandonada por su pareja. A partir del DHS comienza un programa especial SBS que se compone de 2 fases siempre que se produzca una solución del conflicto, una reconciliación, una nueva pareja, etc. En la fase conflicto activo, fase CA, se produce una ulceración de los conductos galactóforos con reducción de la sensibilidad no solo en los conductos, sino también en muchas ocasiones en la piel exterior del pecho. En la fase de solución, fase PCL, se produce una regeneración del tejido ulcerado junto con edema, mayor si hay síndrome e hipersensibilidad, una sensación desagradable, incluso dolorosa, y picor que puede estar acompañada de una alteración de la piel exterior del pecho exantema. En esta fase PCL hay una producción de leche acuosa al principio y más densa después, que debido a la edematización de los conductos y a falta de un lactante no puede salir, produciendo una inflamación del pecho. Esta inflamación, dependiendo del conflicto, puede ser local o generalizada a todo el pecho cuando todos los galactóforos están implicados. Este, erróneamente denominado cáncer ductal, es completamente inofensivo. Si la leche se evacúa desde el inicio de esta fase, succionada por el bebé, la pareja o mediante un sacaleches, el pecho en unos meses volverá a la normalidad, como el pecho de una madre que termina con la lactancia. Todos los ganaderos lo hacen con las vacas a las que les han retirado sus terneros y a las que en la fase PCL las ubres se les hinchan en un cuarto. Es lo que se llama mastitis. Ninguna vaca muere por ello. De igual manera que un ganadero debe evacuar con cuidado la ubre de la vaca, para la que resulta doloroso durante algún tiempo, así es preciso hacer con el pecho de la mujer, esporádicamente durante la fase PCL. Así de simple. Si la leche no se succiona o no se hace desde el inicio de la fase PCL, entonces el pecho se endurece y poco a poco va reduciéndose. Nada maligno o mortal, aunque antiestético, que puede hacer sufrir a la paciente un conflicto de desvalorización con el consiguiente SBS de las costillas o las vértebras. Cuarta ley biológica de la naturaleza: el sistema ontogénico de los microbios. En la medicina oficial,
Los microbios fueron divididos en dos categorías: los buenos, por ejemplo las bacterias intestinales, la flora bucal y vaginal, etc., y los malos, por ejemplo el bacilo de Koch de la tuberculosis. A los malos se les creía responsables de infinidad de enfermedades. Estas enfermedades eran denominadas enfermedades infecciosas. Este error cargado de consecuencias se produjo porque efectivamente se encontraban hongos o bacterias en numerosas enfermedades. Las micobacterias se multiplican en la fase Ca. Las bacterias solo se multiplican en la fase PCL. Pero ambas solo entran en acción a partir de la solución de conflicto Cl igual a conflictólisis, es decir, en la fase de solución-restitución. Esta forma de pensamiento deductivo erróneo podría ejemplificarse como sigue. Alguien que analizase la causa de los grandes incendios podría concluir: he estudiado todos los grandes incendios de los últimos decenios. El resultado es inequívoco: cada vez que hay un gran incendio, sin excepción, hay camiones de bomberos en el lugar. Por tanto, los bomberos son la causa de los incendios. Ni que decir tiene que esto es insensato, puesto que todos sabemos que los bomberos no son quienes provocan los incendios, sino quienes ayudan en su extinción. Esto es exactamente lo que pasa con los hongos, las micobacterias y las bacterias. Ellos no son los responsables de la enfermedad, sino quienes optimizan la restitución orgánica. Los microbios son nuestros fieles compañeros desde hace millones de años. Vivimos en perfecta simbiosis con ellos. Nuestro cerebro y nuestro cuerpo cuentan con ellos. Nuestro cerebro les ordena que entren en acción para operaciones muy precisas. Nuestros pequeños microcirujanos fabrican o destruyen tejidos y esto solamente sucede durante la fase de solución, fase PCL. Los virus, cuya existencia jamás ha sido demostrada, son solo una hipótesis. Resumen en relación a los microbios: hongos y micobacterias. Los hongos y las micobacterias, nuestros compañeros más antiguos, destruyen el tumor generado en la fase de conflicto activo, que ahora, tras la solución del conflicto, se vuelve innecesario. Durante la fase de conflicto activo, fase Ca, se multiplican, asegurando una producción anticipada de micobacterias, suficiente para eliminar el tumor lo más rápidamente posible en la fase de solución, fase PCL. Lo más rápidamente posible significa el tiempo previsto desde el punto de vista biológico, ya que la cirugía microbiana es algo extremadamente complicado, tal como vemos en la tuberculosis pulmonar. Fase de solución de un conflicto de miedo a la muerte. La sudoración nocturna confirma innegablemente que las micobacterias tuberculosas han entrado en acción. Actúan siguiendo las instrucciones que desde el cerebro antiguo, tronco cerebral o cerebelo, reciben. Sin micobacterias, el organismo entero estaría patas arriba, tal como, por ejemplo, podemos constatar en el tumor de la glándula tiroides. Cuando el individuo desgraciadamente no dispone de micobacterias en la fase PCL, el tumor no puede ser destruido. El metabolismo funciona a todo gas, no tan solo en la fase Ca, sino durante toda la vida, como un automóvil cuyo pedal de aceleración estuviera pisando a fondo. Desde el punto de vista biológico, cae por su propio peso que un tumor tiene un sentido biológico en la fase Ca. Una vez cumplida su misión, debe ser eliminado. En estos casos, se tendrá que recurrir al cirujano para realizar algo que antaño la madre naturaleza habría hecho ella misma. Foto A. Tumor de mama compacto en el centro del cual puede observarse en la fase Ca los anillos concéntricos del HH foco de Hammer en el órgano. Foto B. En la fase PCL, las micobacterias TB han degradado mediante necrosis gaseosa la mitad del tumor. La calcificación tuberculosa comienza siempre por el centro, por lo que se habla de tumor con desintegración necrótica central. Foto C. Micobacterias tuberculosas llamadas también ácidos resistentes, porque no son destruidas por los jugos gástricos, son las responsables de la degradación de los tumores, por ejemplo en las glándulas mamarias, una vez que se convierten en tejido superfluo tras la solución del conflicto. Bacterias. Existen diferentes categorías de bacterias y cada una actúa en un sector determinado, como por ejemplo los gonococos del tracto urogenital o las corinebacterias de la garganta. Las bacterias actúan en la fase de solución-restitución, fase PCL, de los órganos mesodérmicos, cartílagos, huesos, etc., gobernados por la sustancia blanca cerebral. Estos órganos hacen en la fase de conflicto activo, fase Ca, una necrosis del órgano correspondiente. A una orden del cerebro, concretamente de la sustancia blanca, empiezan a multiplicarse en la fase PCL. Para esta multiplicación
se benefician de los edemas, es decir, de un medio cálido y líquido. Esta es la razón de que pensásemos erróneamente que eran la causa de los síntomas de la PCL: fiebre, fatiga, postración, dolor de cabeza, etc. La mayoría de bacterias, estafilococos, streptococos, neumococos, gonococos o, según otra clasificación, anaerobias, activas en ausencia de aire, o aerobias, activas en presencia de aire, tienen sectores de actuación determinados, pero pueden rebasar sus límites si los especialistas vecinos están ausentes. Es cierto que el hecho de administrar antibióticos minimiza los síntomas de la fase PCL, pero desde el punto de vista biológico es un disparate, ya que trabajan en la regeneración de los tejidos necrotizados. Los microbios son elementos fundamentales en la naturaleza y deberíamos mimarlos en vez de combatirlos. Cuando ya no existan las micobacterias tuberculosas porque la especie haya desaparecido a causa de una higiene insensata y mal comprendida, los tejidos superfluos que normalmente habrían sido gasificados por las micobacterias TBC no podrán ser eliminados. Tras la reducción biológica del tumor que llevan a cabo las micobacterias, queda un hueco que se denomina caverna. En el caso de no tener micobacterias, es necesario que el cuerpo actúe de otra manera, rodeando el tumor de tejido conjuntivo. En radiografías de mamas se encuentran a veces viejos nódulos de un SBS, de las células galactóforas que en una época estuvieron activas, solución no biológica. A decir verdad, lo que la naturaleza no había previsto es que en el espacio de pocas horas nos encontrásemos inmersos en un nuevo mundo microbiano extraño a nuestro cuerpo, viajes lejanos. Con eso puede haber problemas, como por ejemplo en el caso de la malaria. Virus. El córtex cerebral, la parte más reciente del cerebro, probablemente utiliza en la fase PCL combinaciones de minúsculas proteínas, los llamados anticuerpos, para regenerar el tejido ulcerado durante la fase de conflicto activo, por ejemplo en los bronquios o en la piel. La existencia de los virus es muy discutida, pero la verdad es que hasta hoy nadie ha podido demostrar sin lugar a dudas la existencia de un solo virus. Se trataba de anticuerpos siempre en la fase de solución. Los virus fueron postulados hace 150 años como microorganismos de tamaño muy inferior al de una bacteria que producen enfermedades en un tiempo en que los microscopios muy básicos no disponían de los aumentos necesarios. Hasta la fecha nadie ha visto nunca un virus ni su proliferación. También la hipótesis de que los virus jamás observados provoquen enfermedades era falsa, un engaño. En todo caso, si existieran los virus, habrían aportado una ayuda a la regeneración del tejido ulcerado, pero tampoco esto ha sido verificado. Los supuestos virus no eran otra cosa que anticuerpos que son planificados por nuestro cerebro como raíles concomitantes en el momento del DHS, pero que a nivel orgánico solo son visibles y mensurables en la fase PCL.
Y recuerda que si te quieres descargar este libro, lo puedes hacer entrando en mi página web labacteriafeliz.com, ir a la pestaña de libros y desde allí descargártelo gratuitamente.